La frase que he recibido de mis guías espirituales es: ¿y si la salvación que buscas no está fuera, sino está adentro? Y es interesante porque esta frase describe muy bien por qué me metí en el mundo del yoga o de la espiritualidad, si queremos llamarlo así. Bienvenida, querida alma humana. Mi nombre es Andrea Tamaru y en este espacio hablo de sensibilidad, energías y mentalidad. Los pilares con los que he creado magia y paz en mi vida para que tú también los crees para ti. Empecemos con el episodio de hoy. Este episodio es una pieza que encaja dentro de toda mi evolución espiritual y tiene que ver con el último concierto al que fui de mantras de Krishna Das, y justo hoy me ha venido la realización y lo que se llama, o lo que a mí me gusta llamar, como unir los puntos del pasado para llegar al presente. Es algo en lo que soy muy buena haciendo, mirando sucesos del pasado y ver cómo cada suceso es una pieza del puzzle que encaja perfectamente en el presente que estamos viviendo. Y sirve tanto para ver cosas que se repiten en bucle en nuestra vida, como para cosas que ya no están ahí y ver la evolución que hemos hecho desde el pasado al presente. Y es que cada paso que damos, cada evolución, cada cambio deja una marca. Es como andar por la playa y cada pisada sobre la arena deja una huella. Cada experiencia es una de esas huellas y cuando las vemos en conjunto somos capaces de ver el detalle, pero a su vez la imagen más grande que componen, vemos la trayectoria de nuestras pisadas. Y hoy este episodio refleja una gran parte que hoy me ha venido esa descarga de información a través de mis guías que me han dado una frase y a partir de ahí es como que se ha ido desarrollando todo a lo largo del día. Y este episodio es bastante espontáneo. De hecho, hoy no me he preparado, no llevo ni el maquillaje generalmente que me pongo para grabar, porque creo que lo importante es compartir esta información. Y siempre intento bajar la tierra a través de mi propia experiencia. Y por eso te voy a contar lo que sucedió en el concierto de Krishna Das en conexión con lo que me han dicho mis guías espirituales hoy. La frase que he recibido de mis guías espirituales es: ¿y si la salvación que buscas no está fuera, sino está adentro? Y es interesante porque esta frase describe muy bien por qué me metí en el mundo del yoga o de la espiritualidad, si queremos llamarlo así. Ojalá que en el futuro encuentre una palabra mejor que espiritualidad, porque en cuanto dices eso, tienes una bola de cristal, que lees cartas, tiras el tarot y creo que hay un rango mucho más grande de espiritualidad. De hecho, para mí, cualquier ser humano tiene espíritu y al tener espíritu es espiritual. Lo hará y lo será de forma diferente. Y como seres humanos creamos la corriente espiritualidad que con el tiempo me he dado cuenta que a veces hasta nos aleja de lo que realmente es. Así que este episodio va a ser de muchas cosas y me encantaría que cuando lo escuches lo hagas desde un lugar de abertura, no de juicio, de crítica hacia a lo mejor la práctica que tienes o cómo ves, sino de abrir tu corazón para entender cuál es la información que contienen estas palabras y este episodio en tu vida en estos momentos. Y si hay algo con lo que no resuenas, no estás de acuerdo, simplemente déjalo ir. Mi intención no es para nada convencerte de absolutamente nada, es simplemente mi camino y creo que tiene mucho que aportar a aquellas personas que, como yo, entraron en el mundo de la espiritualidad a través del yoga, en mi caso, porque tenía tanto dolor en mi vida que buscaba la salvación fuera. Y ha sido ahora, en estos últimos años, cuando he descubierto que la salvación no está fuera, sino que está adentro. Y hoy es como el día donde todas las fichas encajan. Y por eso grabo el episodio hoy así un poco más espontáneo, generalmente me preparo mucho más, pero porque hoy está esa energía de compartir.
Así que para esto vamos a empezar hace una semana porque estaba el concierto de Krishna Das. Krishna Das es un maestro muy conocido en el mundo del canto de mantras, que el hombre es bastante mayor y la verdad que siempre me han dicho que sus conciertos tienen algo especial. Y creo que cualquier persona que ha desarrollado una conexión muy profunda consigo mismo, lo que sucede es que su campo magnético, su aura, es más grande de lo habitual. Un campo de aura suele ser 1 metro desde la posición del ombligo. Y estas personas, como hay otras muchas, Eckhart Tolle es una de ellas, ahora no me sale, hay otra señora india también que hace movimientos, y cualquier persona que haya sido en el mundo espiritual muy grande, María Magdalena, tenían un campo mucho más grande de lo habitual. Por lo tanto, en cuanto incluso aterrizan en un país, su vibración cambia, la vibración del país. Y sé que este concepto puede ser un poco raro, pero si eres sensible energéticamente, hay personas a las que ves o conectas que te dan una vibración de tranquilidad, y hay otras que es como todo lo contrario, porque con el pensamiento generamos un puente de conexión con esa persona. Entonces, en este caso, Krishna Das, pues yo no había ido nunca a ningún concierto suyo, escuché algunas canciones de mantras. A mí me encanta cantar mantras porque como entré en el mundo de la espiritualidad fue a través del yoga Kundalini. Y el yoga Kundalini es un yoga que se aleja un poquito de lo tradicional, que aparte de ir vestidos todos de blanco con un turbante, y sí, he sido una de esas, incluso la ropa interior blanca, cantas muchos mantras y haces mudras y ejercicios de pranayama. Ya no practico este yoga por otros motivos, y si quieres que en algún momento, en algún episodio te lo cuente, déjamelo saber. Tuve una experiencia muy mala que me dio a entender que ese no era el tipo de yoga que era correcto para mí. Esto no quiere decir que no sea correcto para otras personas, simplemente para mi sensibilidad y quien yo soy, ese yoga no está diseñado para mí. Pero hay partes que sí que he conservado. Yo no haré una kriya entera, que es como una clase entera de yoga Kundalini, pero sí he mantenido pranayamas, sí que he mantenido el cantar mantras y algún que otro mudra. No lo hago todo en combinación, lo hago por separado cuando lo necesite, porque es así como mejor me sienta a mí en mi sistema energético. Entonces digamos que la parte de mantras me encanta cantar, me encanta hablar, entonces es algo que es muy bonito. Generalmente es en la lengua de sánscrito, es una lengua muerta que ya no se habla, que procede de la India. Entonces digamos que este hombre empezó, por lo que leí, en 1994 a cantar mantras, y por la conexión que tiene cuando canta mantras empezó a tener más auge y más auge y más auge, hasta hoy en día haberse convertido en una persona muy conocida dentro del mundo de los mantras o del canto. Y resulta que es americano, hace un tour por Europa y pasa justo por Múnich, que es la ciudad donde yo vivo. Me entero por un anuncio muy random en Facebook. ¡Viva Facebook y los anuncios random! ¿A quién no le habrá pasado que haya encontrado algo a través de eso o de Instagram? Eso también son tus guías espirituales guiándote a algo. Vi el anuncio hace 3 semanas, estaba de vacaciones, dije, bueno, ya compraré el ticket, si tengo que ir, iré. Curiosidades fue que cada vez que pensaba en Krishna Das y en el concierto, cada vez sentía más la certeza de que había algo que yo tenía que ir a ese concierto. Me daba un poco de palo porque no había nadie de mi entorno que quisiera ir o que yo supiera que lo iba a disfrutar como yo. Porque yo si voy a un concierto de mantras es para ponerme a cantar, cerrar los ojos y hacer lo que mi cuerpo me diga que necesita hacer. Y a veces son movimientos y a veces es no cantar y a veces es cerrar los ojos y simplemente estar presente. Y yo entiendo que esto es como quien va a un concierto de rock, pues canta y salta, pero en este caso en el modo espiritual es más pasivo, aunque la gente también bailó y cantamos. La cuestión es que solo tengo un amigo en el que pensé y le escribí y le dije, oye, he visto el concierto,
¿te apetece venir conmigo? Y me dice, ya he cogido 2 tickets y voy a ir con otra persona. Y le dije, ok, vale, pues nos veremos. Y todavía seguía sin comprar mi ticket. Y me seguía llamando el concierto mucho, sin entender muy bien por qué. Era como, hay una clave que es importante de que vayas ahí. Así que justo el día del concierto mismo vi que todavía quedaban entradas libres y ya no había ninguna en la parte frontal, olvídate, solo quedaban en las 2 últimas filas de atrás y justo había un asiento que me llamó la atención que estaba al lado del pasillo solo, o sea, no había nadie más y iba a ir sola. Y dije, vale, ese es mi asiento. Lo compré ese mismo día y 4 horas más tarde estaba de camino al concierto porque no era en el centro, sino a las afueras de una ciudad. Y esto tiene sentido porque hacerlo en el centro de la ciudad se mueve muchísima energía colectiva. Y cuando nos vamos a las afueras hay menos impacto y entonces su energía, la de Krishna Das y obviamente la gente que está con él en el escenario, porque eran 4, uno que tocaba una guitarra, los bongos, pero no creo que no se llamen bongos, sino serán algo especial, un instrumento indio, y otro que era como una guitarra tumbada. No me preguntes los nombres porque los desconozco. Luego era él cantando con el típico instrumento que tampoco sé cómo se llama ahora mismo. Pero bueno, no importa, 4 personas, 4 instrumentos y una voz. Y la historia es que en el momento en el que yo me acerco al recinto, siento como la energía de Krishna Das ya está presente. Incluso en Alemania la gente llega como no 5 minutos antes, sino media hora antes y la gente se toma un refresco, algo y luego entra a la sala. Personalmente, cuando veo estas cosas, intento evitar el alcohol al máximo, porque para mí el alcohol es un inhibidor de mi propia sensibilidad. Y cuando voy a estas cosas, lo que quiero es tener mi sensibilidad lo más limpia posible, lo más abierta. Por lo tanto, simplemente quedaban, creo, 15 minutos para que empezara el concierto cuando yo llegué. Me fui por el recinto y además estaba rodeado por un jardín súper bonito, así que veías a la gente tumbada en el jardín, bebiendo, hablando. Y yo estaba simplemente sola, conectando con la vibración de Krishna Das que ya estaba presente. O sea, era como algo que te baja totalmente y te ancla a tierra. Bien, yo entré en la sala y me coloqué en mi sitio, en la última fila de asientos, en la esquina donde había el pasillo grande para pasar. Y estaba así, sentada, relajada, observando un poco el tipo de gente, quién había, si a lo mejor había alguien que conocía. Y de esto que el concierto está a punto de empezar y veo que pasa una chica con papeles en la mano, pasa de largo, vuelve y me dice, oye, perdona, ¿estás sola? Y yo, sí, ¿por? Y me dice, tengo un asiento para la primera fila. ¿Quieres ir? Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, es completamente gratis para ti. Y yo, vale, pues voy. Entonces me dio el ticket, cogí justo como estaba en la última fila, di la vuelta porque era justo en la esquina opuesta donde yo estaba. O sea, tenía que pasar por, como estaba en 3 filas, ¿no? El medio, los lados, yo estaba en el medio, en el asiento, una de la esquina de atrás, pasé por detrás y me fui directamente a la primera fila. Pasé de estar muy, muy lejos de Krishna Das a estar literalmente a 5 metros de él, porque mi asiento era uno de los lados. Y cuando llegué, resulta que había un chico en mi asiento. Le digo, oye, perdona, ¿es tu asiento el 23? Digo, porque en mi ticket ponía el 23. Y me dice, no, nos hemos movido de atrás aquí adelante, si quieres nos cambiamos. Y era una pareja. Y les dije, no te preocupes, en plan, quedaros ahí, está todo bien. Me han dado la entrada gratis, así que yo con el sentarme delante soy más que feliz. Y entonces sale Krishna Das y empieza el concierto, obviamente da unas palabras y empieza a cantar. Y estas 2 últimas semanas de julio hemos tenido muchísimo movimiento energético. No sé, es como un reseteo energético muy fuerte en la Tierra y yo me he sentido muy como bandeada, como ir a extremos, ir a lugares muy profundos que normalmente no les suelo dar pelota en mi vida, en mis pensamientos, para luego estar en la ola de arriba. O sea, ha sido pasar por unas olas energéticas muy, muy fuertes que lo que vienen es a resetear y a subir eso que hay de fondo y que nos intranquiliza, pero magnificado.
Entonces yo sé esto porque yo lo he pasado y sé que estoy conectada a la energía colectiva. Quiera o no, es una parte de mi sensibilidad. He tenido que aprender a gestionar y a entender que no todo lo que me pasa, soy solo yo, sino que hay más gente y que a veces lo que me pasa es reflejo de lo que nos pasa como colectivo. Y esto, hay gente que conecta muy bien y gente que no conecta. Yo tenía amigos que mientras yo estaba en esa ola, ellos eran estables como piedras. No les pasaba absolutamente nada y me miraban como diciendo, Dios mío, qué locura es lo tuyo. Y digo, bueno, tiene su pro y su contra. Llego a lugares más profundos porque siento esas olas que otros es como una roca, no les pasa nada. Y luego hay otra gente pues que tiene otras cosas. Y está perfectamente bien, cada uno tiene lo suyo. Lo importante es saber cómo funcionas y cómo te conectas con las energías para saber si es tuyo, si es no, qué hacer con ello y qué no. Bueno, contarte todo esto para decirte que vi cómo Krishna Das realmente tenía dificultad en armonizar la energía en el concierto. Y esto quiere decir, si yo fui al concierto sin ningún tipo de expectativa más allá de sé que tengo que estar aquí, me encanta cantar mantras y vengo a pasármelo bien y ver qué es lo que me enseña esta experiencia de mí misma. Y en ese momento, con la sensibilidad energética que tengo, soy capaz de percibir lo que pasa en el escenario, observar también el colectivo y cómo eso me afecta a mí. O sea, es como que tengo 3 visiones a la vez que se está llevando todo a cabo. Y digamos que tengo suerte de que el asiento que me tocó no era en medio, porque no me hubiera gustado nada sentir la energía colectiva desde el centro, porque hubiera no podido sentirme a mí misma. Al estar delante, pero en un extremo, como antes estaba atrás en un extremo, me permitía observar los 3, lo que pasaba en el escenario, lo que pasaba en el colectivo y cómo eso me afectaba a mí. Y digamos que de esa forma pude ver cómo Krishna Das realmente tenía dificultad a la hora de armonizar el grupo a nivel energético. Por lo tanto, descubrí que sus sesiones de mantras realmente lo que hacen es armonizar la energía del colectivo a su energía, porque el tipo está muy enchufado con la fuente, Dios, el universo, con lo que tú quieras llamar. Y en esta ocasión, con el ajetreo energético que llevábamos estas 2 últimas semanas cuando yo fui al concierto, le estaba costando tanto que el concierto duró 2 horas y media sin pausa. Y hubo un momento en el que me fui de ese concierto porque sentí que yo ya estaba plena, yo ya no podía más. Pero él seguía porque él está conectado también a esa energía colectiva de saber cuándo la gente está lista, cuándo el concierto se ha cerrado y cuándo no se ha cerrado. Incluso los músicos que estaban con él en el escenario, llegó un momento en el que dijeron, ¡guau! Lleva aquí un buen rato en plan sin pausa. Además cierra los ojos y él se concentra en él. No se concentra en nada más, supongo que también en la energía colectiva que percibe, pero es él y la energía colectiva y armonizarla. Por lo tanto descubrí por qué es tan potente, porque hace una armonización. Lo interesante fue observar a la pareja que tenía al lado y a la gente, que unos se levantaron en un momento dado para ponerse a mi lado a bailar. Y me pareció maravilloso, en plan, qué guay que en un concierto de mantras la gente se levante a bailar, a aplaudir, a cantar. Obviamente era, él cantaba una frase, nosotros la repetíamos. Era como, él canta, nosotros cantamos. Él canta, nosotros cantamos. Bueno, me pareció interesante que al final acabara al lado de esta pareja sentada. Y ellos tienen la clave de la realización de hoy. Y es que el chico iba por la chica. Es decir, no tengo ni idea de mantras, pero yo me vengo aquí para que mi chica no venga sola, voy a ver de qué va y a ver qué pasa. Y la chica debía de ser muy fan de yoga, de la espiritualidad y de todo lo demás, porque alguna que otra vez que echaba así como el ojo, observas, y por alguna razón era ella quien me llamaba la atención, veía cómo cerraba los ojos y ponía las manos en mudra de oración, que es juntando las palmas delante del pecho, y sentía como que había algo que no era auténtico. Y entonces también de repente la veía en el concierto cantando, debía de saberse todo, yo no me sabía todo, había cosas que improvisaba, y así como poniendo las manos hacia Krishna Das, hacia los que estaban en el escenario,
Y yo la miraba y me preguntaba, ¿qué estás esperando recibir? ¿Para qué has venido aquí? Porque no la veía conectada con su felicidad, no la veía o no sentía que estuviera conectada consigo misma. Estaba como intentando conectar desde fuera con lo que estaba sucediendo sin conectar por dentro. Y me dio mucha ternura porque entendí que esa parte que yo sentía como no auténtica, como si estuviera sobreactuado, oh Dios mío, todo esto es súper serio y aquí no te puedes reír. Y creo que las personas más espirituales que conozco tienen muchísimo, muchísimo humor y se toman las cosas con muchísima ligereza. El ver que a veces nos tomamos las cosas como con tanta seriedad, con oh Dios mío, sentí como si ella hubiera venido al concierto para que el concierto la salvara de algo. No sabía muy bien del qué, pero eso de que pusiera las manos hacia Krishna Das en modo adoración, dije, wow. Yo sé que he estado ahí, yo sé que he estado donde ella está, pero ahora mismo estoy en un lugar diferente donde sé, y esta es la realización, que cualquier práctica espiritual o cualquier otra persona que yo decida estar, seguir, contratar o lo que sea, no me va a salvar. Y hoy se juntaba todo porque realmente esta pareja representaba mis diferentes propias fases. Y es que yo al principio no creía en la energía, no creía en el mundo sutil. Era el chico, la pareja, que estaba ahí como, bueno, estoy aquí, pero no tengo muy claro esto qué es lo que hace, ¿no? Y entendí muy bien al chico, digo, lo entiendo perfectamente tu situación, entiendo tu energía, pero al final incluso conectó, o sea, no sabía con el qué, pero estaba conectando. Y luego entendí que la chica era como mi fase inicial. Mi camino empezó por el yoga y porque me sentí muy perdida. Acabé una relación antes de empezar la universidad y me sentí tan perdida que no sabía qué hacer y quería encontrarme. Pero encontrarme a través de afuera, no a través de dentro. Con esto quiero decir que me metí en el yoga Kundalini muy profundo durante 8 años, luego me tuve que salir y hasta hace, yo diría como 2 años, casi cuando empezó el podcast, a lo mejor un poco después de que empezara este podcast, pensé que lo que me iba a salvar era lo que estaba afuera. Y cuando digo salvar es porque me metí por dolor en yoga, mi sensibilidad se abrió porque había dolor de que algo en mi vida se estaba destruyendo, algo que era muy preciado para mí, y pensé que ese dolor que sentía iba a irse si me centraba en algo externo a mí. Yo ponía, me va a salvar, y salvar para mí en esos momentos es, me va a quitar el dolor y voy a tener solo una vida de rainbows and unicorns, como diríamos en inglés, que es arcoíris y unicornios, camino de rosa, y tendría o no tendría por qué pasar por dolor, por sufrimiento. Y esperaba que algo de afuera, es como si me fuera a succionar ese dolor. Y eso es lo que me mantuvo durante mucho tiempo en el yoga Kundalini. Es lo que me mantuvo también con ciertas prácticas, con ciertas personas. Para luego darme cuenta que eso que buscaba afuera jamás iba a suceder. Jamás una práctica me va a quitar un dolor. Jamás una práctica me va a poder quitar pasar por un mal momento. Lo que sí que va a hacer, y es lo que hacen para mí las prácticas espirituales, es traer luz. ¿Y luz qué es? Luz es información. La oscuridad es desinformación. Por lo tanto, cuando yo estoy en la oscuridad,
del dolor, de no tengo información, no sé qué es este dolor, quiero que se vaya, quiero huir de él, estoy buscando la luz fuera, estoy buscando la información fuera, pero no para llevarme esa información adentro de mí y quitar esa oscuridad, sino para reemplazar la oscuridad que siento dentro de mí con la luz que veo fuera, sin entender que la oscuridad de dentro no se reemplaza, sino que se ama y se integra. Cuando yo amo e integro mi oscuridad, mi dolor, mi sufrimiento, es cuando me expando y también se expande mi capacidad de transitar por momentos difíciles. Todos en nuestras vidas tenemos situaciones complicadas que tenemos que resolver, que tenemos que movernos, tenemos que actuar. Pero podemos hacerlo desde la información de conexión con nuestra sabiduría o desde la desconexión y oscuridad con nuestra sabiduría. Entonces, el momento de círculo completo, que esto es una traducción del inglés, estoy segura, de full circle moment, es cuando hoy entiendo que ese concierto al que fui hace una semana me ha permitido ver con mayor claridad que lo que busco encontrar, la solución a mis problemas, no pasa por fuera, sino pasa por dentro. Que entrar en prácticas espirituales no es mi bote salvavidas. Es un bote al que yo decido subirme o no subirme y que me puede dar la información para salvarme, pero no me va a salvar. O sea, estar en ese concierto a mí no va a hacer que mi vida se arregle si tengo un problema. Lo que sí va a hacer es alinearme con mi energía, alinearme con mi propia sabiduría para tener la información que yo necesito, o mejor dicho, acceder a la información que yo necesito para resolver el conflicto, el problema que tenga en mi vida. O cambiar mi visión con respecto a ese problema y por lo tanto disminuir la problemática que veo, el estrés que tengo o las emociones que me surgen con ello. Entonces, es como al final lo que pasó en mi vida es que pasé de estar mucho en la espiritualidad a rechazarla, a meterme en el desarrollo personal y ahora creo que para mí la fusión perfecta es el desarrollo personal con la espiritualidad. Es decir, las prácticas espirituales tienen un propósito, que es traer luz, conectarte y alinearte con tu propia energía, de la cual estamos la mayoría muy desalineados porque sentimos que nos tiran de todos los lados, tenemos que hacer 21.000 cosas y lo último que hacemos es escucharnos a nosotros mismos. Y eso es lo que realmente nos da poder cuando nos escuchamos y actuamos en coherencia con eso. No es sencillo porque a veces tenemos que hacer cosas que son diferentes a la programación que tenemos de nuestra cultura, de nuestra infancia, de nuestro entorno. Ahí es donde para mí entra el desarrollo personal y entra el trabajar el inconsciente. Al trabajar eso, la parte espiritual que tengo se desbloquea mucho más rápido. Y esto, el episodio que viene en el que te voy a hablar cómo desbloqueé una vida pasada, ilustra perfectamente esto. Que nuestra evolución, por ejemplo en mi caso, con mi sensibilidad, va atada a que mi parte humana, hay muchas cosas que no está dispuesto a abrir de mi sensibilidad, que tengo acceso, que tengo ahí, es como mi alma a través de vidas pasadas ha almacenado ciertas habilidades y en esta se desbloquean y se abren a medida que mi parte humana, que es la que tiene el miedo, la que tiene tensiones, la que
monta historias de cosas, abre y suelta lo que ya no es, lo que ya no considera a través de las experiencias y a través de realizaciones, de vivir, de actuar, de hacer, pero no hacer por hacer, sino hacer desde la alineación de quién soy, desde conectar con mi energía, con mi sabiduría, desde el escucharme y moverme desde ese lugar. Y también con la sobreinformación que tenemos es casi que se nos impide escucharnos, porque yo no sé tú, pero yo me escucho en silencio. Yo necesito el silencio para escucharme. Puede que para cada persona sea diferente, este es mi caso. Pero la lección tan bonita que me llevo a ese concierto una semana después, porque a veces esas pisadas que dejamos en la playa no las vemos en el momento en el que las estamos haciendo, no vemos lo que hay detrás. Pero de repente nos subimos a un montículo y es el montículo el que nos permite ver esas pisadas que antes no veíamos para hacer la conexión de todo en el presente. Y cuando esas piezas encajan, hay lecciones que aprendes que no te olvidas. Y si te comparto esto, es para animarte y hacer un llamado a tu propio poder personal. Sí, haz prácticas espirituales. Sí, trabaja en desarrollo personal. Sí, trabaja en lo que sea que necesites, que sientas que es importante. Pero no te olvides de en ese proceso escucharte, porque es la escucha lo que hará que esas herramientas sean más potentes de lo que ya son por sí solas. Así que nada, ya sabes que si este episodio ha resonado contigo, piensas que hay alguien que se puede beneficiar de escucharlo, compárteselo. Esta es tu señal para ello. Gracias de corazón por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio con luz y amor. Andrea.